Haití. Haití, un país de historia rica y cultura vibrante. Haití, oficialmente la República de Haití, es un país situado en la isla de La Española en el Mar Caribe. Ocupa los 3/8 occidentales de la isla, que comparte con la República Dominicana. Con una población estimada de 11.787.109 habitantes a agosto de 2024, Haití es el tercer país más grande del Caribe y el 82º más poblado del mundo. Su historia, cultura y geografía se entrelazan para crear un país único y fascinante. Población y demografía. La población de Haití ha estado creciendo constantemente durante décadas, aunque el ritmo se ha ralentizado en los últimos años. La densidad de población es de 427 personas por kilómetros cuadrados, lo que indica una alta concentración de población en un área relativamente pequeña. La última encuesta realizada en Haití fue en 2003, registrando una población de 8.812.245 habitantes. Región geográfica. Haití se divide en 3 regiones geográficas principales: la región norte, la región central y la región sur. Estas regiones se caracterizan por una gran diversidad, incluyendo áreas montañosas, llanuras costeras y numerosas islas pequeñas. La región norte incluye la llanura norte y el macizo norte, mientras que la región central alberga la cordillera central, que se extiende por toda la isla. La región sur incluye la llanura sur y la península de Tiburón. Cultura. La cultura de Haití es una mezcla de elementos africanos, europeos y taínos, resultado de la colonización francesa de la tierra amerindia, que luego fue renombrada como Saint-Domingue, en conjunción con la gran población diversa de africanos esclavizados que luego se liberaron a través de una exitosa revuelta. Estas influencias se han reflejado en el arte, la cocina, la literatura, la música, la religión y las tradiciones de Haití. Música. El compás es un ritmo musical tradicional haitiano que se originó en la época colonial. Otros géneros musicales populares incluyen el rapso, el compa y el music racing. Arte. El arte haitiano es conocido por sus colores vibrantes y sus temas religiosos y sociales. Los artistas haitianos utilizan una variedad de medios, incluyendo pintura, escultura, cerámica y textiles. Cocina. La cocina haitiana se caracteriza por el uso de ingredientes frescos y sabores fuertes. Algunos platos tradicionales incluyen el griot, un plato de cerdo cocinado en salsa de tomate, y el piclis, una ensalada de repollo fermentado, cebolla y pimientos. Religión. La religión haitiana es una mezcla de catolicismo romano y vudú haitiano. El vudú haitiano es una religión sincrética que combina elementos del catolicismo romano con creencias y prácticas africanas. Historia. La historia de Haití comenzó en 1492, cuando el capitán y explorador europeo Cristóbal Colón llegó a una gran isla en la región del Atlántico Occidental que más tarde se conoció como el Caribe. La parte occidental de la isla de La Española, donde se encuentra Haití, estaba habitada por los pueblos taíno y arawak, que habían establecido comunidades agrícolas alrededor del año 300 a.C. Colonización francesa. Francia colonizó la parte occidental de La Española en el siglo XVII y la llamó Saint-Domingue. La colonia se convirtió en una de las más ricas del mundo gracias a la producción de azúcar, café y otros productos agrícolas, cultivados por esclavos africanos. Revolución haitiana. A finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa inspiró a los esclavos haitianos a luchar por su libertad. La Revolución haitiana, que duró de 1791 a 1804, fue la única revolución exitosa de esclavos en la historia y condujo a la independencia de Haití. Independencia. Haití declaró su independencia de Francia en 1804, convirtiéndose en el primer país independiente de América Latina y el primer país de mayoría negra en el mundo. Siglo XIX. El siglo XIX estuvo marcado por la inestabilidad política y económica. Haití sufrió varios golpes de Estado y ocupaciones extranjeras. Siglo XX. El siglo XX trajo consigo un periodo de relativa estabilidad política, pero también se caracterizó por la pobreza, la corrupción y la desigualdad. Siglo XXI. Haití continuó enfrentando desafíos significativos, incluyendo la pobreza, la violencia, los desastres naturales y la inestabilidad política. Conclusión. Haití es un país con una historia rica y compleja, marcado por la lucha por la libertad, la independencia y el desarrollo. Su cultura vibrante es una mezcla única de influencias africanas, europeas y taínás. A pesar de los desafíos que enfrenta, Haití sigue siendo un país resiliente con un gran potencial. Nota: esta respuesta se ha basado en la información proporcionada en los resultados de la búsqueda. La información puede estar incompleta o desactualizada.
Se recomienda consultar fuentes adicionales para obtener una visión más completa de la historia, cultura y geografía de Haití. La historia colonial de Haití es un periodo crucial que ha dejado una huella profunda en su cultura actual. La isla, originalmente habitada por los indígenas taínos, fue conquistada por los españoles en el siglo XV y llamada Santo Domingo. Sin embargo, la parte occidental de la isla, que hoy conocemos como Haití, fue finalmente cedida a Francia en el siglo XVII. 1. La colonia francesa de Saint-Domingue. Francia convirtió la parte occidental de la isla en una colonia próspera, conocida como Saint-Domingue, basada en la producción de azúcar, café y otros productos agrícolas. Este auge económico se basó en el trabajo forzado de millones de esclavos africanos traídos a la isla. Las condiciones de vida para los esclavos eran brutales, y las plantaciones se convirtieron en un símbolo de la explotación colonial. 2. La Revolución Haitiana. A finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa inspiró a los esclavos haitianos a luchar por su libertad. En 1791, estalló la Revolución Haitiana, una rebelión brutal y sangrienta que duró 13 años y culminó con la independencia de Haití en 1804. 8. La Revolución Haitiana fue la única revolución exitosa de esclavos en la historia, y marcó un hito en la lucha por la libertad y la igualdad. 6. Las huellas del pasado colonial. La historia colonial de Haití ha tenido un impacto profundo en su cultura actual. La cultura haitiana es una fusión de influencias africanas, francesas y taínas, resultado del mestizaje y la resistencia durante la época colonial. 9. Idioma. El idioma oficial de Haití es el francés, legado de la colonización francesa. Sin embargo, el creole haitiano, una lengua derivada del francés y con influencias africanas, es el idioma más hablado en el país. El creole haitiano refleja la resistencia cultural y la adaptación de los esclavos a un nuevo entorno. Religión. La religión haitiana es una mezcla de catolicismo romano y vudú haitiano. El vudú haitiano, una religión sincrética que combina elementos del catolicismo romano con creencias y prácticas africanas, surgió como una forma de resistencia cultural y espiritual durante la época colonial. El vudú haitiano es un testimonio de la capacidad de los esclavos para adaptar y transformar las creencias religiosas para expresar su propia identidad. Música y danza. La música y la danza haitiana son una expresión vibrante de la cultura haitiana. El compás, un ritmo musical tradicional haitiano, se originó en la época colonial. Otros géneros musicales populares como el rapso, el compa y el music racing también reflejan las influencias africanas y francesas. Arte. El arte haitiano es conocido por sus colores vibrantes y sus temas religiosos y sociales. Los artistas haitianos utilizan una variedad de medios, incluyendo pintura, escultura, cerámica y textiles, para expresar su identidad cultural y sus experiencias. Haití, un país marcado por su pasado. La historia colonial de Haití ha dejado una huella profunda en su cultura actual. A pesar de la independencia, Haití sigue enfrentando desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política, heredados de la época colonial. Sin embargo, la cultura haitiana es un testimonio de la resiliencia y la creatividad de un pueblo que ha luchado por su libertad y ha mantenido su identidad a través de la música, la danza, la religión y el arte. Nota: esta respuesta se ha basado en la información proporcionada en los resultados de la búsqueda. La información puede estar incompleta o desactualizada. Se recomienda consultar fuentes adicionales para obtener una visión más completa de la historia colonial de Haití y su influencia en la cultura actual. La independencia de Haití en 1804, resultado de la exitosa Revolución Haitiana, marcó un hito en la historia del país y tuvo consecuencias profundas en su desarrollo posterior. Consecuencias económicas. Deuda de independencia. Francia, en un acto de venganza por la pérdida de su colonia más rica, impuso una enorme deuda de independencia a Haití por la suma de 150 millones de francos, equivalente a miles de millones de dólares actuales. 5. Esta deuda, que Haití terminó de pagar en 1947, lastró su economía durante décadas, impidiendo la inversión en desarrollo y educación. 4. Aislamiento internacional. La independencia de Haití, liderada por esclavos, fue vista con recelo por las potencias europeas, especialmente Francia, que se negaban a reconocer la legitimidad del nuevo país. 1. Este aislamiento internacional dificultó el acceso a recursos y apoyo para la reconstrucción del país. Falta de infraestructura. La Revolución Haitiana destruyó gran parte de la infraestructura de la antigua colonia, incluyendo plantaciones, fábricas y ciudades. La reconstrucción fue lenta y dificultosa, dejando al país con una economía débil y dependiente de la agricultura. Consecuencias políticas. Inestabilidad política.
la independencia de Haití no trajo consigo una estabilidad política. El país experimentó numerosos golpes de Estado, revoluciones y dictaduras durante el siglo XIX y XX. 2. La falta de instituciones sólidas y la lucha por el poder contribuyeron a la inestabilidad y la violencia. Intervención extranjera. La debilidad económica y política de Haití la hizo vulnerable a la intervención extranjera. Estados Unidos y Francia intervinieron militarmente en varias ocasiones durante el siglo XX, buscando controlar los recursos del país y mantener sus intereses económicos. 3. Racismo y discriminación. La independencia de Haití fue un golpe para el sistema colonial y el racismo que lo sostenía. Sin embargo, la discriminación contra los haitianos de raza negra continuó existiendo, tanto dentro como fuera del país. Consecuencias culturales. Identidad nacional. La independencia de Haití forjó una identidad nacional fuerte, basada en la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión. Esta identidad se refleja en la cultura haitiana, en la música, la danza, la religión y el arte. Desarrollo del creole haitiano. La independencia permitió el desarrollo del creole haitiano, una lengua derivada del francés y con influencias africanas, como idioma oficial junto al francés. El creole haitiano se convirtió en un símbolo de la identidad cultural haitiana y de la resistencia contra la imposición del francés. Conclusión. La independencia de Haití tuvo consecuencias profundas en su historia posterior. La deuda de independencia, el aislamiento internacional, la inestabilidad política y la intervención extranjera lastraron el desarrollo del país. Sin embargo, la independencia también forjó una identidad nacional fuerte y permitió el desarrollo de una cultura vibrante. A pesar de los desafíos, Haití sigue siendo un país con una historia rica y una cultura única, que busca superar las consecuencias de su pasado colonial para construir un futuro mejor. Nota: esta respuesta se ha basado en la información proporcionada en los resultados de la búsqueda. La información puede estar incompleta o desactualizada. Se recomienda consultar fuentes adicionales para obtener una visión más completa de las consecuencias de la independencia de Haití en su historia posterior. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.